pues vaya conmigo acompañándome a buscar la receta, amén, en la palabra de Dios. Estaremos buscando en Primera de Tesalonicenses 5:21 al verso 24, por favor, en esta maravillosa tarde. Maravilloso es el Señor Jesucristo, digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Bendito sea Dios para siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, estaremos estudiando el verso 21 y 24. Amén. Gracias, Señor, mi alma te adora, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Cuando ya todo lo tengamos, hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21 al 24, me contesta con amén de señal que ya lo tenemos. Amén. Así que ya todo lo tenemos, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia lavada con la sangre del Cordero decimos. La iglesia lavada con la sangre del Cordero decimos. Aleluya, qué lindo es el Señor. No dice la palabra en el versículo 21, dice la Biblia: absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Así que, hermanos, en esta maravillosa hora, levante sus manos y vamos a orar para pedir a Dios que Dios, hermanos, se glorifique en esta maravillosa hora de nuestra vida y podamos, hermanos, entender la palabra de Dios. Ore, hermano, en voz alta en esta maravillosa hora. Dígale: Señor, hemos venido hasta este lugar para llenarnos de tu presencia, llenarnos de tu palabra. Oh, gloria para siempre. Estoy seguro que en esta noche, hermanos, usted, aleluya, recibirá esta palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Amantísimo y Padre Santo que estás en gloria, Señor, mi alma te alaba y te bendice, Cristo de la gloria, Señor amado. Te damos gracias, Dios eterno, por este privilegio, Dios mío, Señor amado, por esta oportunidad que nos regala, Señor eterno, mi Dios eterno, de estar delante de tu presencia, mi Dios amado, en esta noche, Dios mío. Atamos, reprendemos todo cansancio, mi Dios amado. Atamos y reprendemos toda enfermedad, mi Dios eterno, mi Dios amado. Clamamos tu gloria, clamamos tu presencia, clamamos tu poder, mi Dios amado. Oramos por palabra de ciencia, palabra de sabiduría. En esta maravillosa noche, Dios mío, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, mi Dios amado. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, mi Dios amado. Que esta palabra, mi Dios amado, pueda, Dios mío, Señor, hacer un efecto grande y poderoso, mi Dios amado, en nuestras vidas, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, Padre, atamos, reprendemos, Dios mío, al hombre fuerte por la palabra. Reprendemos, Dios mío, todo estorbo, mi Dios amado. Todo aquello, mi Dios amado, que quiera, Dios mío, Padre bendito, Señor, dañar la mente, Dios mío, Señor amado. Lo reprendemos por la palabra, Señor, y te pedimos que tu gloria nos bendiga, mi Dios amado. En el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios amado, clamo tu sangre y clamo tu gloria, mi Dios amado, para que sea, Dios eterno, Señor amado, glorificada, mi Dios amado, Padre, en este lugar, y sobre todo aquellos que se encuentran por la radio, Señor amado. Oramos, Dios mío, clamamos por cada nación, mi Dios amado. Glorifícate, Dios mío, Señor, ten piedad, ten misericordia, mi Dios amado, Cristo de la gloria. Oramos por los que están, Dios mío, enfermos, Padre, que reciban su milagro, Padre, en esta preciosa noche, mi Dios amado. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, te lo pedimos en esta noche, Espíritu Santo. Maravilloso es tu nombre, Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias te damos, poderoso Rey de gloria. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos, pero regale aplausos a Cristo de la gloria en esta hora. Aleluya. Bendito Dios. ¿Cuántos podemos gritar un aleluya fuerte, hermanos? ¡Aleluya! ¿Los de este lado? ¡Aleluya! ¿Los de este lado? ¡Aleluya! Gloria a Dios para siempre. Damos gracias a Dios, hermano, en esta manera. Ahora sí le digo para que se le vaya el sueño. Amén. Porque yo sé que nos cansamos. ¿Cuánto nos cansamos, hermano?
Todos nos cansamos, hermanos, pero lo lindo y lo maravilloso es que Dios, hermanos, nos da la fuerza, nos da la fortaleza para poder, hermanos, alabar su nombre. Amén. Así que, hermanos, en esta noche estaré tocando el tema, la receta del cristiano. Amén. ¿Cuántos tienen esa receta? Aleluya. Mire que está a su lado, dígale, yo tengo esa receta. Yo tengo esa receta. Hermano, usted carga toda la receta que usted necesita, hermano. La receta es la palabra de Dios. Amén. Y ahí está todo, hermano, lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hermano, en este versículo que hemos contemplado, el verso 21, dice la palabra de Dios en este versículo 21, examinadlo todo, retener lo bueno. Amén. Sabemos que la Biblia nos enseña a examinar todo. Nosotros, hermano, los seres humanos tenemos un gran problema. Amén. Y algunos dirán, pastor, ¿qué es el problema que tenemos nosotros? O sea, el gran problema. El gran problema que tenemos, hermano, que a veces, tocándose, hermano, de nuestro cuerpo físico, nosotros no tenemos la precaución que necesitamos tener, hermano, en cuanto a las comidas. Amén. Nosotros, hermanos, si piedras nos dan, piedras fritas comemos. Aleluya. Y hermanos, y por eso, hermanos, que nosotros padecemos de muchas enfermedades. Hermano, ¿no? ¿Usted sabía esto? Que el cuerpo se enferma, hermano, ¿sabe por qué? Por los alimentos que nosotros comemos. Depende la alimentación que usted, hermano, coma, así mismo también va a ser su salud. Así mismo también va a ser su juventud. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, amado hermano, así como nosotros a veces, ¿verdad que examinamos las comidas? Bueno, no, los hispanos prácticamente no hacemos eso, ¿verdad? Amén, pero la gente que le gusta mantener un cuerpo saludable, mantener una buena salud, hermano, ellos van a la tienda, hermanos, y no son como los hispanos, hermano, que van, hermano, a la carnicería y echando chuletas de cerdo, aleluya, echando chuletas de toda clase, echando piernas de pollo, hermanos, y tanta cosa, hermano, que uno dice a veces, yo me estoy alimentando bien, simplemente porque todos los días, hermano, comemos carne. Y déjeme decirle que el hecho que usted coma carne todos los días no significa que usted está alimentándose bien. A lo contrario, está, hermanos, dañando su salud. Amén. Todas las grasas que traen las carnes, hermano, eso, hermano, van, hermano, desgastando su salud. Van dañando su salud. De ahí, hermano, dependen los dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores en los huesos. Y comienzan, hermano, todas las enfermedades, pero, hermano, toda es la consecuencia, hermanos, amén, del cuidado que no tenemos para comer. Amén. Entonces, cuando vamos, hermano, a lo espiritual, amén, ¿por qué también nosotros parecemos a veces de pereza? Porque no oramos. Aleluya. Padecemos también de pereza nosotros, hermanos, porque no nos estamos alimentando, hermanos, con la comida adecuada que es, hermano, la palabra de Dios. Hermanos, de ahí depende la pereza, amén, depende, hermanos, todas las características, hermanos, de llevar una vida desordenada delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, hermano, en este versículo 23 que estamos, versículo 21, examinadlo todo, retener lo bueno. Pero nosotros, hermanos, nos comemos todo, hermanos. Amén. Y cuando nos comemos todo, hermanos, lamentablemente no examinamos lo bueno. ¿Está conmigo, hermanos? Y entonces después de esto, hermano, vienen las consecuencias de la muerte espiritual en la vida de nosotros los creyentes. Amén. Cuando entra, mis amados hermanos, amén, nosotros no estamos guardando la receta que es la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida. Nos morimos hablando en el sentido espiritual. Amén. Venimos a la casa de Dios, pero venimos sin ningún propósito en nuestra vida. Amén. Venimos a la casa de Dios, estamos aburridos, estamos desesperados, estamos viendo, hermano, la hora para que, hermanos, para volvernos nuevamente a la misma rutina de antes.
Pero hermano, cuando estamos viviendo o agarrando lo que dice la receta, que es la palabra de Dios, hermano, en nosotros hay, hermanos, algo por dentro que nos motiva a la adoración y a la verdadera alabanza con el Cristo de la gloria. Aleluya, den aplauso al Señor en esta hora. Bendito Dios. Y hermanos, uno se puede dar cuenta, hermanos, por medio de la receta que es la palabra de Dios, los que se están alimentando, hermanos, conforme a la receta de la Biblia. Y se da cuenta los que están alimentándose, hermano, amén, con las recetas que le están causando problemas en su vida. A su nombre, iglesia. Aleluya. Entonces, hermanos, la Biblia nos sigue hablando del siguiente verso 22, dice la palabra de Dios: absteneos de toda especie del mal. Absteneos, esta palabra significa, hermanos, controlarse uno. Amén. Abstenerse uno de cosas que pueden, hermanos, causar problemas en nuestra vida cristiana. Aleluya. ¿Están aquí, hermanos? Absteneos. Amén. Es decir, amados hermanos, que no todo, amén, lo que brilla es oro. O no todo, hermanos, hay ciertos límites que Dios nos pone a nosotros. Amén. Aleluya, para que nosotros mantengamos una buena salud, hablando en el sentido espiritual. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Hermanos, hay algo maravilloso y hermoso que encontramos, hermano, en la receta que es la palabra de Dios. Pero usted, hermano, si usted no abre la receta, no se dará cuenta, hermano, de lo que la receta le está diciendo. Hay personas, amados hermanos, que se mueren antes de tiempo. Amén. Bueno, el doctor, ¿verdad? Le dice, va con el doctor, ¿verdad? El doctor le dice, mire, señor o señora, le vamos a dar una lista de las comidas que usted debe de comer y de las comidas que usted no debe de comer. Pero llega la gente, hermano, lo mete, hermano, en la guantera del carro. Amén. Y, hermano, se le olvidó lo que el doctor le dijo, hermano. Si el doctor le dijo, no tome café porque el café le va a dañar los riñones. Amén. Pero como usted no vio lo que decía la receta, hermanos, a lo contrario, si tomaba una taza, se comía a tomar 3 tazas de café. Amén. Y rapidito, hermano, los riñones se le comienzan a dañar. Gloria es para siempre. Entonces, así es el Señor con nosotros también, amados hermanos. Nos da la receta, amado hermano, absteneo de toda especie del mal. Nos da la palabra, amados hermanos, a escoger en lo bueno y lo malo. Amén. Entonces vamos a ver el siguiente verso, hermano. Dice la palabra en el versículo 23, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice la palabra que Dios, hermano, nos quiere en alma, cuerpo y espíritu. Amén. Esta es la receta, hermanos, para una vida cristiana. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? La receta del cristiano es, amado hermano, aguardarse en alma, en cuerpo y en espíritu para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente el corazón, hermanos. Amén. Sino que alma, cuerpo y espíritu. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? La palabra nos sigue hablando del siguiente verso 24, dice la Biblia. Fiel es el que os llama. ¿Cuántos lo creen que eres fiel, amado hermano? El que os llama, dice la Biblia. ¿Quién es el que nos llama, hermanos? El que nos llama es el Cristo de la gloria. No es el pastor Quiroga, no son los líderes. Es, hermano, el Señor Jesucristo. Pero dice que es fiel el que nos llama, el cual también lo hará. Hermanos, eso es lo que hace el Señor, hermanos. Amén. Ponernos la receta, hermanos, en la mesa. Y dice, Quiroga, aquí te pongo la receta, amén, en la mesa, para que tú la mires, para que tú puedas ver, amén, y saber lo que debe de comer y lo que no debe de comer. Gloria a Dios para siempre. Pero usted puede tener la receta en la mesa, pero si usted no se preocupa por leer o saber lo que está dentro de la receta, usted nunca va a saber lo que usted debe de hacer. Amén. Gloria a Dios para siempre. Seguimos estudiando la palabra. Yo solamente utilicé como plataforma de esta enseñanza Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 24. Ahora bien, pasaremos al punto número 1.
Aleluya. La receta, amén, de castigar, amén, de castigarme, perdón. La receta de castigarme, hacer, amén, lo que yo quiero. La receta de castigarme, de hacer lo que yo quiero. ¿Cuántos nos estamos castigando? Ay, Dios mío, ¿se da cuenta? 3 personas están castigándose. Amén. Y el hecho que usted esté castigándose no es que hermano, me voy a poner de rodillas ahí una noche entera de castigo. No, no. ¿De qué le sirve a usted castigarse una noche y las demás noches no castigarse? Amén. ¿O de qué le sirve a usted castigar? Como hay gente que dice, pastor, ahora sí voy a guardar una dieta. Amén. El día de hoy no voy a comer nada todo el día. A su nombre. Pero solamente fue un día. Y hermanos, el otro día, hermanos, vamos chuletas. Amén. Vamos tamales, vamos pupusas, vamos arroz con habichuela y todo, hermano. Entonces, el día que usted, hermano, castigó su carne, de nada le sirvió, porque el otro día, hermano, repuso lo que no había hecho. Amén. Y esto se trata, hermano, de seguir, hermano, el proceso, castigando la carne hasta llegar, hermanos, a la forma del varón perfecto. Su nombre. Aleluya. La receta de castigarme a hacer lo que yo quiero. Amén. Y hermano, eso es lo difícil, hermano. Yo no sé, ¿verdad? Cuando uno se está poniendo gordito, dice, no, ahora sí me voy a castigar. Voy a comer menos, dice uno. Pero cuando usted mira la gran olla de comida, hermano, ese hombre, dice, échenme más, por favor. Entonces, no estamos castigándonos, amén, sino que, amados hermanos, estamos abusando. Amén, ¿me está entendiendo, hermano? Gloria es para siempre, porque a veces decimos, cuando, amados hermanos, no hay chavos, o no hay billete, o no hay dólares, ¿verdad? Entonces decimos, pues ahora sí voy a aguantar un poco de hambre. Aleluya. Pero apenas tiene, amados hermanos, su chequecita fin de semana, hermano, los primeros corren al bufete, hermano. Amén. ¿Y qué buscan en el bufete, amado hermano? La mejor carne. Pásenme 2 pedazos de carne asada, hermanos, y todo eso, hermano. Ahí, hermano, comienza uno a dañar su salud. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Amén. Entonces vamos a ver, amados hermanos, Marcos 8:34, por favor. Amén. La receta de castigarme a hacer lo que yo quiero. Amén. Marcos 8:34. ¡A su nombre! Algunos están un poquito enojados conmigo porque mejor no hubiera venido porque el pastor me puso en dieta. Aleluya. Yo no lo estoy castigando, hermano, por la Biblia. Amén. Vamos a ir en esta maravillosa hora. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero estamos hablando, hermano, en el sentido espiritual. Amén. Si usted quiere hacerlo ya en su vida física, pues eso ya es otra cosa. Amén. Que eso pues es bueno para su salud. Amén. Vamos a tener una iglesia saludable. Amén. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Marcos, hermano, 8:34. Amén. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Dios. ¿Estamos todos ahí, hermano? Amén. Nos dice la palabra Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Usted se da cuenta, hermano. Esto es, hermano, negarse a uno mismo. Hermano, y eso es lo bien difícil, hermano. No es fácil, hermano, castigarse a uno mismo, hermano. Eso no es fácil, hermano. Amén. No es fácil, hermano, obtenerse uno mismo y decir, bueno, me voy a castigar en esta área. Gloria a su nombre para siempre. Entonces, amado hermano, sabemos que el maestro le dijo a sus discípulos, amén, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, y prácticamente eso es lo que hay que hacer en la vida cristiana. Negarnos a nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo de Dios, hermano, obre y trabaje, hermanos, en nuestras áreas. A su nombre. Por eso el maestro le dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos, no solamente a sus discípulos, sino que también llamando a la gente, les dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Eso, hermano, es tomar la cruz de Cristo, hermano. Eso es, amado hermano, castigarme. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Castigarme a no hacer lo que yo quiero, sino que hacer lo que el Señor quiere que hagamos. A su nombre, iglesia.
Mateo capítulo 19, verso 27, por favor, en esta maravillosa noche. Gloria a Dios para siempre. Mateo, estaremos viendo el capítulo 19, verso 27. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Mateo 19, verso 27. Gracias, Señor, porque para siempre son tus misericordias. Mateo 19, lo tenemos todos, hermano, verso 27. Dice la palabra, en el verso 27, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, aleluya, y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Si usted se da cuenta, hermano, ellos se castigaron, ¿sí o no? Se castigaron. Eso, hermanos, significa castigarse, hermanos. Uno, hermanos, amén, a veces dejar las cosas personales por hacer y servir, hermano, al Cristo de la gloria. Pero, hermanos, es lo que menos queremos nosotros en estos tiempos, castigarnos o disciplinarnos a nosotros mismos por servirle y hacer la voluntad de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Aleluya. Entonces, amado hermano, seguimos viendo lo que nos sigue hablando en el siguiente verso. ¿Versículo qué? 28. Versículo 28, dice la Biblia. Y Jesús les dijo, de cierto digo, en que la que dice la Biblia, en que la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre ¿qué? Sobre 12 tronos para juzgar a quienes, a las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué hicieron ellos, hermano? Se castigaron, ¿sí o no? Se castigaron, ¿sí o no? Sí, hermanos, se castigaron. Amén. Se disciplinaron ellos mismos, hermanos, y dijeron, vamos a seguir al Cristo de la gloria. Vamos a seguir la receta que nos ha dado el Maestro. Mira que está a su lado, dígale, y esta receta te ha dado el Maestro a ti, dígale. Y esa receta Ay, Dios mío, a mí no me ha dado nada. Esta receta nos ha dado el Maestro también, hermanos, a nosotros. Amén. Para que nosotros, hermanos, sigamos, hermanos, lo que el Maestro dice. Amén. Gloria a su nombre para siempre. En el siguiente verso, por favor, versículo ¿qué? 29. Dice la palabra en el verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, heredará la vida eterna. Wow, mire que está a su lado, dígale, esto no es fácil, dígale. Porque hay gente que dice, ay no, mi amor, hoy no vamos a ir a la iglesia porque está muy frío. A su nombre. Hoy no, ay no, hijos, mejor hoy vamos para el parque, mejor, hijos. Está muy caliente. Hermanos, cuando nosotros vemos, hermanos, esta receta, hermanos, es bastante tremendo, hermanos. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Imagínense, el Maestro nos preguntara en esta noche, era, Quiroa, ¿qué tú has dejado para servirme? Yo me pongo, por ejemplo. Aleluya. O si yo les preguntara a ustedes, era, ¿ustedes qué han dejado ustedes para servirme? Y usted pensaría, ¿qué es lo que yo he dejado para servir al Señor? Aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos, bastante tremendo, ¿verdad? No vamos siguiendo la receta del Maestro. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Entonces podemos ver, amados hermanos, lo que nos enseña y nos relata, hermanos, en este versículo que estamos viendo, hermanos, en este verso 29. Hermanos, esto no es fácil, hermanos, dejar casas, dejar hermanos, dejar hermanas, dejar padre, dejar madre, o dejar mujer y hijos, hermanos, por causa del Señor. Y con esto no le estoy diciendo que usted abandone su familia. Tampoco no quiere decir la Biblia eso. Amén. Tampoco no quiere decir la Biblia que usted, hermanos, no le dé importancia a su familia. No está diciendo la palabra eso, pero está diciendo la palabra que lo más importante es seguir la receta de seguir el camino de Dios, hermano. En su nombre. Porque, amado hermano, cuando no vamos siguiendo la receta, amado hermano, si mi esposa no viene a la iglesia, tampoco yo no vengo. En su nombre. Amén. Pero, hermano, cuando vamos siguiendo la receta, amén. Por ejemplo, el hombre dice, no, hoy no voy a la iglesia, estoy cansado. Pues quédate durmiendo y yo me voy a la casa de Dios a alabar a Dios. Amén.
Eso es tomar la receta de la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Hermanos, esto es algo serio, hermanos. Porque primeramente lo espiritual va por delante. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Lucas 18:28, por favor, en esta maravilla. Estamos en el punto número 1. La receta, amén, de castigarme a hacer lo que yo quiero. Aleluya. ¿Esta receta será fácil, hermano? ¿Será fácil esto, hermano? Algunos dicen, pastor, esto es facilito, dicen algunos. Eso es fácil. No, esto no es nada fácil. Amén. Castigarme, hermanos, amén, para no hacer lo que yo quiera. Eso no es fácil. Amén. Lucas 18:28, por favor. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Bendito Dios. Lucas 18:28. ¿Lo tenemos todos ahí, hermanos? Dice la palabra en el verso 28. Estamos todos ahí, ¿verdad? Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras, ¿qué? Nuestras posesiones y te hemos seguido. Hermanos, ahí le contestó el maestro a él. Él dijo, Pedro, hermano, Pedro le gustaba hablar mucho, hermano. A su nombre. Era un momento que le gustaba hablar demasiado. Hermano, y el Señor le dice, muchachos, ustedes no han dejado nada, le dice Pedro al Señor. ¿Cómo no? Dejamos la red, dejamos los barcos, todo dejamos allá con nuestros padres. Aleluya. El Señor dijo, ustedes no han dejado nada todavía. A su nombre. Si usted se da cuenta, amados hermanos, en este verso podemos ver claramente que Pedro le dice, lo hemos dejado todo. No, en otras palabras, Pedro estaba diciéndole, nos hemos castigado a nosotros mismos por seguirte. O por seguir tu receta, o por seguir tu palabra. Pero el verso 29, por favor, dice la palabra de Dios, verso 29. Y él les dijo, de cierto digo, que no hay nadie, óigame bien, que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Y Pedrito pensaba que sí, hermano. Amén. Pedrito pensaba que ya lo había dejado todo, pero la respuesta, usted se puede imaginar cómo se siente Pedro con la respuesta del maestro. A su nombre. Que le dice que nadie ha dejado casa, nadie ha dejado hermanos, o mujer o hijos, hermano, por el reino de Dios, hermano. Hermano, eso es lo más difícil que hay, hermanos. Seguir la receta que es la palabra de Dios es lo más difícil que hay. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios, hermano? Aleluya. Entonces seguimos estudiando la palabra de Dios, amado hermano. Acompáñenme al punto número 2, por favor, en esta maravillosa noche. La receta para vencer la carne. ¿A su nombre? No piense en el paquete de carne que tiene en la refri. Amén. Porque eso pensaba yo antes, cuando mi mentalidad era tan pequeña para entender la grandeza de Dios. Cuando el pastor hablaba de la carne, yo le decía a mi esposa, ya no me cocines carne, mejor dame frijolitos con huevo. Porque no entendía, amén, lo que era lo carnal, aleluya, amén. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Entonces, hermano, nos sigue hablando la palabra de Dios, amén. La receta para vencer la carne, hermanos, amén. Esto es lo más difícil, hermano, vencer la carne, amén. Romanos 7:14, por favor, en esta maravillosa noche. Maravilloso Dios, aleluya. Y yo que esta enseñanza tan maravillosa, muy preciosa, será de mucha bendición para muchos, amén. Romanos, capítulo, ¿qué le dije? 7:14, por favor, en esta maravillosa noche. Gracias, Señor, aleluya. ¿Lo tenemos todos, amado hermano? Dice la palabra de Dios, hermanos, Romanos 7, verso 14. ¿Estamos todos en la palabra? Dice la Biblia, porque sabemos que la ley, verso 14, estamos, ¿verdad? Porque sabemos que la ley, que dice la Biblia, es espiritual, mas yo soy carnal, bendigo al pecado. Hermanos, si usted se da cuenta, hablando, hermanos, el apóstol Pablo. Y con esto no le estoy diciendo que el apóstol Pablo estaba diciendo, yo ando en la carne. No, era un hombre que, hermanos, castigaba la carne. Era un hombre que vencía la carne. Pero ¿cómo la vencía? La pregunta. Hermano, la vencía en ayuno, oración y en vigilias. Amén. El apóstol Pablo, sí, hermano, agarró la receta adecuada para vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. A su nombre, iglesia. Pero hoy en día, cuando anunciamos ayuno o vigilias, hermano,
Aleluya. A su nombre. Aquí venía medio raro. Sí, es la realidad, hermanos. Es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, la carne nos está venciendo. La carne nos dice, mira que te va a dar sueño, que vas a hacer a la iglesia a las vigilias, te vas a dormir en las sillas orando, te vas a quedar dormido, amén, cuando estés predicando. Y hermanos, y entonces comenzamos a agarrar, hermanos, lo negativo y no agarramos lo positivo. A su nombre. Entonces, hermano, la receta para vencer la carne. Si usted lo nota, usted va a poder vencer, amado hermano. Amén. Aleluya. Si no, es difícil que se le quede todo en la mente. A menos que tenga una grabadora ahí grabando todo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Nos dice la palabra, amados hermanos, en este verso 14 que estamos, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Gloria a Jesús para siempre. Y entonces, hermano, podemos contemplar lo que nos dice la palabra de Dios, amado hermano, en el siguiente verso 15, por favor. Porque lo que hago no lo entiendo. Amén. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermano, es un problema con la carne que nosotros cargamos. Mira que está a su lado, dígale, tenemos un gran problema con esta carne. Usted no, ¿verdad? Solamente el pastor. Hermano, todos tenemos un gran problema con esta carne. Amén. El Espíritu nos dice, ora. Y la carne nos dice, duerme. El Espíritu nos dice, ayuna. Y la carne nos dice, no lo hagas porque te vas a enfermar. Santo. ¿Usted sabía que el ayuno es saludable? Amén. ¿Por qué usted cree que el doctor los pone a ayunar a algunos? Y algunos obedecen más al doctor que al Señor. ¿Es su nombre? El doctor le dice, tiene que ayunar 2 días a la semana y ayunan para el doctor. Pero no quieren ayudar para el Señor. ¿Cuántos se dan la presencia de Dios? Hermanos, si usted se da cuenta, amados hermanos, la receta para vencer la carne, la palabra claramente nos enseña, hermanos, en el siguiente verso, por favor, versículo ¿qué? Verso 16, dice la palabra de Dios, hermano, verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que dice la Biblia, que la ley es buena, gloria a Dios para siempre. Si usted se da cuenta, hermano, el apóstol Pablo hablando, porque hermano, él no era ningún angelito, amén. Él tenía cuerpo como cada uno de nosotros, tenía debilidades como cada uno de nosotros, hermano, pero con la única diferencia que era un hombre sometido a la obediencia a Dios, amén. Y cuando la carne quería levantarse, hermano, él decía, ayuno mañana. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Nos sigue hablando la palabra de Dios en el siguiente verso, por favor, versículo ¿qué? 17. De manera que dice que ya no soy yo que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando él habla, hermano, del pecado que mora en mí, no estaba diciendo que él andaba en pecado. No, estaba hablando de este cuerpo pecaminoso. Porque usted sabía que este cuerpo es pecaminoso. ¿Usted sabía eso, hermano? Dice, ay no, pastor, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. No me diga eso, por favor. Pero este cuerpo es pecaminoso. ¿Desde dónde comenzó el pecado en el cuerpo? Desde cuando Adán pecó contra Dios, hermano. A su nombre. Yo no creo que usted sea más santa que Adán. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, amado hermano, podemos ver y contemplar lo que dice la palabra de Dios en el siguiente verso, por favor, versículo ¿qué? 18, ¿verdad? Y dice el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde? ¿En dónde, hermanos? En mi carne. No mora el bien. Porque el que dice la Biblia, el querer el bien está en mí. Pero ¿qué, hermanos? Pero no hacerlo, hermanos. ¿Cuántos han dicho, por lo menos el domingo, yo voy a venir al ayuno? ¿Lo han dicho ya? ¿Es el nombre? No, es el hermano Pablo por ahí. Amén. Pero cuando se llega el momento que usted, hermanos, amén, y su alarma comienza a sonar, ¿qué es lo que hace, hermano?
le da una patada al celular, lo tira por allá, hermano. Cállate, déjame dormir. Pero lo había puesto que quería venir para la casa del Señor. Amén. Pero, ¿qué venció ahí, hermano? ¿El espíritu o la carne? Venció la carne. Amén. Yo siempre le recomiendo, cuando usted deje su alarma, nunca deje la alarma pegada a su almohada. Siempre déjelo lejos de su cama. Bueno, siempre y cuando lugares donde usted pueda escucharlo. Porque si lo deja ahí, hermano, la almohada, solamente le presa el botón y la apaga, hermano, y se queda durmiendo otra vez. Amén. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hermanos, podemos contemplar, hermanos, que el apóstol Pablo habló también de su vida, hermanos, la batalla, la lucha que había, hermanos, con este cuerpo. Gloria a Dios para siempre. Nos sigue hablando en el siguiente verso, por favor, la Biblia. ¿Versículo qué? 19. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino que dice la Biblia. Sino, ¿cuál dice la Biblia? Sino el mal que no quiero, eso hago. Wow. Él dijo, yo quiero hacer lo bueno. Y estoy seguro que mucha gente dice lo mismo, hermano. Dice el pastor, ahora si yo voy a hacer lo bueno, no voy a hacer lo malo. Así como los borrachos dicen, no, ya esta semana sí no voy a tomar, todo el mes no voy a tomar. Pero hermanos, solamente mientras que están con su borrachera, amén, se les olvidó todo, hermano, cuando están con la cruda, dicen algunos. Y después se le olvidó, hermano, qué le estaba pasando y volvió nuevamente a lo mismo. Así mismo es en la vida cristiana, hermano. Amén. Muchas veces también nos decimos, no, ya no voy a hacer eso, ya no lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa, hermano? A los 2 o 3 días se nos escapó otra vez. Se nos olvidó. A su nombre. Pero, hermano, es parte de la naturaleza pecaminosa. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios para siempre. Entonces, por ejemplo, hermano, cuando usted, hermano, se come una comida, ¿verdad? Se come una buena platada de frijoles o cualquier clase de comida y esa comida le hizo mal, ¿sabe qué dijo? No, jamás vuelvo a comer frijoles. Pero, hermanos, a los 8 días se le antoja nuevamente frijolitos con queso. A su nombre. Mejor ni les menciono porque le va a agarrar hambre a muchos. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, entonces hay cosas que ahora decimos, ya no la voy a hacer, ya no la voy a comer. Esta comida ya no me la voy a comer porque me causó problema. Pero ¿qué pasa, amado hermano? A los pocos días se nos olvida y volvemos a comer la misma comida. Gloria a Dios para siempre. Ahora bien, hermano, hay cosas en la vida cristiana que también, hermanos, afectan nuestra vida cristiana. ¿Y qué decimos, hermano? Ya no lo voy a hacer. Para los hermanos, al otro día se nos escapó otra vez. Aleluya. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? ¿A cuántos les ha pasado algo así, amado hermano? A ninguno de ustedes, solamente a mi hermana. Yo le bendiga por eso, porque es sincera, ¿verdad? A su nombre. Porque a todos, amados hermanos, más de alguna vez nos ha pasado eso, hermano. No creo que usted sea mejor creyente que el apóstol Pablo. ¿O habrá alguno mejor que el apóstol Pablo aquí? No. Creo que no hay, ¿verdad? No hay ni uno. No hay ni uno, se le manda. Gloria es para siempre. Entonces, hermano, si usted se da cuenta, lo que relata y enseña la Biblia en el siguiente verso, ¿verso qué, hermanos? 20. Verso 20. Dice la palabra en el versículo 20, gloria es para siempre. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si usted se da cuenta, hermano, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Estaba hablando, hermano, del cuerpo pecaminoso. ¿Cuántas cosas el apóstol Pablo quería hacer para Dios, hermano? Pero había cosas que él a veces la carne le vencía y no las hacía. A eso se refería él. No estaba hablando nada de que ver con el pecado. Amén. Si le gustaba emborracharse, se echaba su par de trancazos y luego otro día se reconciliaba con el Señor. No estaba hablando de eso el apóstol Pablo. Estaba hablando, hermanos, amén, de lo que era, hermano, la vida pecaminosa. Él quería hacer lo bueno y no podía. Había momentos que la carne lo vencía, tal vez el cansancio. Yo no sé qué tantas cosas, hermanos, pasaba a él, hermanos, amén. Pero, hermanos, era parte de la vida, hermanos, o del cuerpo pecaminoso. Aleluya. ¿Me están entendiendo, hermanos? Gloria a Dios para siempre. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Estamos, hermanos, en el punto número 2, amén. Acompáñenme, hermanos, a la palabra en 1 de Pedro 2:11, por favor, en esta maravillosa noche. Maravilloso es el Señor. Dios es bueno, hermano. ¿Cuánto estamos aprendiendo, hermanos? Hermanos, si usted agarra esta receta,
de aquí, hermanos, a un mes, hermano, yo no voy a ver a ustedes brillando, hermanos. Amén, pero no de aceite, que se echa por ahí aceite de bebé. No es para siempre. Pastor, ahora sí vengo brillando. Amén, porque se echó un poco de aceite en la cara. No me refiero a eso, sino que brillando en el Espíritu. Brillando, hermanos, en la gloria del Señor, en la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro 2:11, por favor, hermanos. Maravilloso tú eres Dios. 2:11, estamos todos ahí. Dice la palabra: amados, yo os ruego como extranjeros y como peregrinos que os abstengáis de qué, hermanos. No se escucha, pueblo. Que os sostengáis de los deseos carnales que combaten contra cuál, hermanos. Hermano, hay una guerra tremenda dentro de nosotros. Mira que está a su lado, dígale: yo tengo una guerra tremenda entre mí mismo. Amén. No, mira que está a su lado. La guerra no porque está a su lado, olvídese que está a su lado. La guerra es por unos mismos, hermanos. Amén. Dice la palabra, hermanos, las cosas de la carne que combaten contra el alma. A su nombre. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, pero hermanos, aquí la palabra nos da una advertencia: absteneos. Amén. Que nos abstengamos, hermanos, de las cosas pecaminosas que combaten, hermano, contra el alma. ¿Está conmigo, hermanos? Amados, yo os ruego como extranjeros que, amén, como peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que es una batalla fuerte, hermano, contra el alma. A su nombre, iglesia. Esa es la receta, hermano, que tenemos que agarrar, que nos enseña la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo siguiente, por favor. ¿Verso qué? 12. Verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, ¿qué dice la Biblia? Como de malhechores, ¿qué dice la Biblia? Glorifiquen a quién, hermanos. ¿Glorifiquen a quién? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar cuál vuestras buenas obras, hermano. Qué maravilloso, hermano, lo que nos enseña la palabra. Manteniendo vuestra manera, amén, de vivir, amén, delante de los gentiles, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Versículo siguiente, ¿qué nos dice la palabra? ¿Verso qué? 13 dice la palabra: por causa del Señor, someteos a toda ¿qué? Institución humana, ya sea al rey, como a quién, como a superior. Hermano, eso es lo que hace, hermano, la receta de la palabra de Dios. Amén. Cuando una persona está agarrando la receta de Dios, hermano, se somete a Dios y se somete a sus líderes. A su nombre. Pero cuando una persona no está agarrando la receta, hermanos, no se somete a Dios ni se somete a sus líderes. Amén. Lo mismo le da venir a la iglesia como no venir a la iglesia. Amén. Dicen: a mí qué me importa si yo voy, el pastor no tiene que enterarse de mí. Eso se llama, amados hermanos, que usted no está agarrando la receta de la palabra de Dios. A su nombre. Pero cuando usted está agarrando la receta de la palabra de Dios, hermano, primeramente usted está sujeto a Cristo y luego sujeto a sus pastores. A su nombre. ¿Está conmigo, hermanos? Gloria a Dios para siempre. Así como cuando usted, amado hermano, en lo terrenal, ¿verdad que está sujeto, hermano, a su jefe? Amén. Y no quiere quedarle mal a su jefe en toda la semana. Aunque sea confiere, hermanos, ahí va, hermano, a trabajo, hermano. ¿Por qué? Porque primeramente quiere recibir un cheque bueno a la semana y segundo quiere quedar bien con su jefe. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Entonces, así es en la vida espiritual también, hermanos. Así como somos responsables, hermanos, en lo terrenal, tenemos que ser responsables también en lo espiritual. Eso es cuando vamos siguiendo la receta de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted, hermano, va a faltar a su trabajo o falta a su trabajo? ¿Qué es lo que usted hace, hermanos? Llamar para pedir permiso. Usted llama, ¿verdad? Y le dice a su jefe: mire, disculpe, hoy no voy a poder llegar por alguna razón. Amén. Algunos dicen: estoy enfermo, y a veces ni están enfermos nada. Amén. Como a veces lo mismo pasa para la iglesia también: pastor, no voy a la iglesia porque tengo fiebre. Mentiras. A su nombre. Por allá anda por los parques. A su nombre. Hasta le hablan a uno algo así como tembloroso. Ay, Dios, verdaderamente está, hermano, el Señor, sánalo, Padre. Que sánalo, si por allá anda en el parque jugando.
Oh, gloria a Dios para siempre. A sofocado de andar echando maratón en el parque. Y uno cree que, wow, verdaderamente está enfermo, está acostado ahí bien acobijado. No, aleluya. Hermanos, y eso mismo la gente hace ver. Pero hermano, cuando somos, hermano, amén, responsables, hermano, amén, en lo terrenal, tenemos que ser responsables también en lo espiritual. Aleluya. Tenemos un jefe, hermanos, y este jefe se llama Jesucristo, amén. Ese es el jefe, hermanos, que nos gobierna y reina sobre nuestra vida. Aleluya. Amén. Estamos viendo, amados hermanos, la receta para vencer la carne. Bueno, seguimos viendo. ¿Qué nos sigue mostrando la palabra de Dios, hermanos? ¿En qué verso estamos? Nos toca el 14. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, en el verso 5, por favor, en esta maravillosa noche. Gloria a Dios para siempre. Dios es bueno, hermanos. Amén. Cuando usted, hermanos, está alimentando esta receta, no hay necesidad de decirle que usted diga un gloria a Dios. Amén. Pero cuando usted deja la receta por un lado, hermanos, ay Dios mío, no hay aménes, no hay gloria a Dios, no hay aleluya. ¿Por qué? Porque no vamos siguiendo la receta de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso significa, hermano, que hay alabanza, adoración en el corazón de la persona. Esa es palma fuerte de la Señor. Gloria a Dios. Maravilloso del Señor. Hermanos, cuando vamos también a lo terrenal, cuando la persona no se alimenta, digamos, hermano, la gente no tiene ni deseo de, hermano, ni siquiera de hablar. Cuando le hablan a uno, disculpa, ¿qué me dijo? No la escuché. Oh, pastor, le dije que tengo hambre. Oh, ahora sí la escuché. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque no se está alimentando bien como se debe alimentar. Pero cuando la persona va siguiendo la receta de la palabra y se alimenta con la Biblia, hermanos, la persona dice, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque se está alimentando con la palabra de Dios. ¡A su nombre! Por eso cuando yo escucho a la gente que, hermanos, apenas le sale la voz, digo, este hermano está bien raquítico porque no se alimenta bien. Gloria a Dios para siempre. Pero cuando escucho a aquellos hombres o aquellas mujeres con esos pulmones fuertes, digo, wow, verdaderamente se está alimentando con la receta de la palabra de Dios. ¡A su nombre! ¡Oh, gloria a Dios! Estamos todos en Romanos 8:5, hermanos. Nos dice la palabra de Dios en el verso 5. Aleluya. Porque los que dice la Biblia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas. ¿Cuántos son de la carne? No hay ni uno. Aleluya, qué bueno. ¿Cuántos son del Espíritu? Hermano, se le conoce porque este lugar tembló. Eso significa que es el Espíritu. Ay, Dios mío. Bueno, seguimos viendo lo que nos llama la palabra en el siguiente verso, hermano. ¿Versículo qué? Verso 6 dice la Biblia, porque el ocuparse de la carne es vida, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, hermano, la gente se mantiene robusta en el Espíritu. Dile que está a su lado, dígale, yo estoy robusto en el Espíritu. Pero que se ve la cara, hermano, de pena, hermano. A su nombre. No se conoce. Oh, gloria a Dios para siempre. Hermanos, hay algo maravilloso, hermano, que encontramos, hermano, en este versículo que leímos, hermano. Hay algo precioso, hermano, en este versículo. Porque el que se ocupa de la carne se muere, pero el que se ocupa del Espíritu, hermano, tiene vida y tiene paz, hermano. A su nombre. Qué lindo lo que relata la Biblia, amado hermano. ¿Ven? Versículo siguiente, ¿verso qué? Versículo 7. Por tanto, los designios de cuál de la carne son enemistad. Enemistad significa no se hablan, ¿verdad? Contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermano, el ocuparse de la carne, ¿qué dice la Biblia? Hermano, es enemistad contra el pastor. No, contra Dios, amado hermano. Es decir, que cuando usted, hermano, le da más gusto a la carne, hermano, que al Espíritu, usted no está en paz con Dios. ¿Verdad que no, hermano?
por eso no hay alegría, Aleluya. no hay gozo, no hay deseo de decir aleluya, no hay deseo de decir gloria a Dios, no hay deseo de decirle Señor gracias porque estoy aquí para adorarte, no hay deseo de levantar nuestras manos al cielo y decirle Señor gracias porque todavía puedo levantar mis manos. Aleluya. Está tremenda esta enseñanza, amados hermanos. Que lo palmas fuera del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, a uno, amado hermano, no dice que la gente le diga, ay, pastor, ahora sí estoy en el Espíritu, pastor. Aleluya. Amén. Hermano, cuando usted está en el Espíritu, usted puede estar en la silla y está en el Espíritu. Porque hay gente que, hermano, solamente cuando pasan aquí al altar, hermano, que se conectan, hermano, como si fueran, hermano, esos celulares. Aleluya. Amén. Que solamente cuando los conectan y comienza la batería a moverse, que está cargando. Amén. Pero cuando están, hermano, en la silla, hermano, no les sale un aleluya en todo el culto. Pero cuando están aquí, hermano, brincan, saltan y hacen cuanta cosa, hermano. Y el micrófono no da unción ni poder, hermanos. La unción la carga usted dentro de su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso Dios. Ahora es que voy a comenzar a predicar. ¿Cómo pastores se la dicen algunos? Gloria a Dios para siempre. Hermano, hay algo precioso y maravilloso, hermano. Cuando usted, amado hermano, está en el Espíritu, hermano, usted está en el carro, hermanos, ahí se conecta con el Cristo de la gloria. Usted está en su trabajo, hermano, y ahí se conecta con el Cristo de la gloria. Pero, hermano, cuando usted está en la carne, por más, amado hermano, hermano, adórele, hermano, alábele, hermano, dele gloria, hermano, diga un aleluya. ¿Sabe qué dice? Aleluya. ¿Por qué? Porque la carne los tiene, hermanos, amén, dominados. Amén. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios, hermano? Gloria a Dios para siempre. Versículo siguiente, por favor, ¿verso qué? 8. Verso 8. Amén, gracias porque están conmigo en esta maravillosa noche. Versículo 8. Y los que viven, ¿qué, hermanos? Los que viven según la carne no pueden agradar. Hermanos, los que viven según la carne no pueden agradar al pastor. Agradar a Dios, hermano. Si se vive en la carne, no se puede agradar a Dios en la carne. Entonces, se necesita estar, hermanos, en el Espíritu. Amén. Gracias por eso. Versículo siguiente, por favor. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de quién, hermanos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Biblia? No es de Él. Hermano, está tremendo esto en la palabra de Dios. La receta para vencer. Ay, ya se le olvidó tan rápido, miren. Hermano, la receta para vencer la carne. Amén. Entonces podemos ver en este versículo, hermano, que si se vive según la carne, no se puede agradar a Dios. Aleluya. Nos sigue hablando la palabra, hermanos. Mateo 16, 21, por favor, en esta maravillosa noche. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. ¿Me están entendiendo, hermanos? Le estoy hablando en español para que me entienda. Gloria a Dios para siempre. No le quiero traer palabras en griego, ni arameo, ni en hebreo, porque, pastor, yo no, I'm sorry, pero no comprende. Gloria a Dios para siempre. Le traigo, amén, en español, para que usted me entienda en español. Gloria a Dios para siempre. Mateo, capítulo ¿qué? 16, 21. Gloria a Dios para siempre. ¿Estamos todos ahí? Mateo 16, 21. Dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de todos los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22, por favor. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, de ninguna manera esto te acontezca. Pedro estaba, hermanos, en el Espíritu, estaba en la carne.
Pedro estaba en el espíritu, estaba en la carne. En la carne está. Pero no están muy seguros. Aleluya, Amén. en la carne. Pedro estaba, hermanos, en la carne. Sí. Amén. Él no estaba actuando en el espíritu, porque, hermano, el maestro ya les había dicho que era necesario que él iba a pasar, hermano, por todos estos momentos difíciles. Aleluya. Pero el hombre carnal no entiende lo espiritual. Por eso, hermano, aquí, hermano, por más que uno trate de enseñarle a la gente, hermano, pero si el hombre está en la carne, hermanos, de nada le sirve, hermanos. Nada. Se pasan 15, 20 años, hermano, y sigue siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque anda en la carne y no en el espíritu. Pero, hermano, los que están en el espíritu, hermano, reciben la palabra y la palabra trae un crecimiento en su vida cristiana. De tal manera, hermano, que cuando los pone a predicar uno, hermano, esos mensajes salen, hermano, con sabor a quiero más. A su nombre. Gloria. Pero, hermanos, si cuando usted vive, hermanos, en la carne, hermanos, ay, Dios mío, este mensaje ya me está agarrando hasta sueño. Porque, hermano, la carne, amén, no tiene, no se olvide que la Biblia dice, lo que tengo te doy. Usted no puede dar algo que usted no tiene, hermano. Usted va a dar lo que usted tiene, amén. De lo que usted se alimenta, de eso usted va a ayudar a comer a los demás. A su nombre, gloria a Dios para siempre. Seguimos estudiando la palabra de Dios, versículo, ¿qué, hermanos? 22. Verso 22, hermanos, por favor. Nos dice la palabra ¿en qué libro estamos? Mateo, ¿qué? Mateo 16, verso ¿qué? 23 nos toca, ¿verdad? Dice la palabra verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la del espíritu? ¿En las cuales? La de los hombres, amén. Si usted se da cuenta, hermano, cuando el maestro reprende a ese espíritu, hermano, de la carne de Pedro, aleluya, ¿cuántos alaban la presencia de Dios? Imagínense que hoy día usted le diga a una persona, te reprendo, Satanás, quítate delante de mí, Satanás. Aleluya. Esa persona le cae a palos encima, hermano. Amén. Pero mire, Pedrito, hermano, todo esto le ayudó a él, hermanos, a portarse mejor y le ayudó, hermanos, a ser un verdadero apóstol del Señor. A su nombre, gloria al Señor. Versículo siguiente, verso, ¿qué, hermanos? 24, dice la palabra verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué, hermano? Y sígame. Estas fueron las palabras del maestro. Él dijo, toma tu cruz y sígame. Amén. ¿Cuántos van cargando la cruz de Cristo, hermano? Algunos todavía la tienen colgada ahí en el closet todavía. Amén. No me refiero a esa cruz. Y algunos la cargan por ahí dentro de la camisa. Amén. Eso significa, hermano, cuando ustedes ponen una cruz, hermano, la cruz es prototipo de maldición. Yo he enseñado sobre eso ya en varias ocasiones, pero no he enseñado ahorita en estos días, pero posiblemente más adelante traiga una enseñanza sobre la cruz. Porque la Biblia dice que maldito todo lo que es colgado en el madero. Entonces significa que la cruz es maldición. Gloria a Dios para siempre. ¿Están conmigo, hermanos? Ya casi vamos terminando, hermano. Amén. No se preocupen. Vamos a ir al siguiente punto. ¿Punto qué? Punto 3. Amén. El punto número 3 dice la Biblia, el tema, perdón. La receta para el sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren esta receta, hermano? Amén. Solamente la hermana nomás. La receta para el sometimiento a la voluntad de Dios. Primeramente hablamos, hermano, la receta para vencer la carne. Ahora, hermano, en el punto número 3, la receta para el sometimiento a la voluntad de Dios. Acompáñeme a Jonás 1:1, por favor, en esta maravillosa noche. Gloria a Dios para siempre. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios para siempre. Jonás, capítulo 1, en el versículo 1, por favor. Aleluya. La receta para el sometimiento a la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Están agarrando la receta, hermanos? Porque cuando voy a llamar a cada uno hoy, hermano, no sé si me lleva toda la noche llamándole. Hermano, disculpe, ¿cuál el tema de hoy? ¿Me podría dar la cita bíblica, por favor? Ay, pastor, le llamo un ratito, pastor, porque le va a comenzar a llamar. Ay, hermano, por denme copia, por favor. No se vale copiar, hermano, para eso estamos en una escuela para que usted aprenda, hermano. ¡A su nombre!
Señor, amén. Estamos todos ahí, hermanos, en la palabra de Dios. Hermano, en Jonás 1:1, estamos todos ahí. Dice la Biblia, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de quién. ¿Delante de quién, hermanos? Delante de mí. Parece que no he encontrado a Jonás todavía. Jonás se encuentra en medio de Génesis y Apocalipsis, hermano. Amén. Jonás no lo encuentra, pero en Facebook lo encuentra rapidito. ¿A su nombre? Eso yo lo tengo apartado, digan algunos. Aleluya. Bueno, hermanos, sabemos, hermano, que dice la palabra en este versículo. Y sabemos, hermano, que Jonás, hermano, no quiso someterse a la voluntad de Dios. Jonás, hermano, quiso hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, hermano, hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, hermano, le trajo grandes consecuencias. ¿Están aquí, amado hermano? Y eso puede pasar en la vida cristiana si nosotros, hermano, no nos sometemos, hermano, a la voluntad de Dios y no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos la nuestra. Eso puede traer grandes consecuencias. Versículo siguiente, por favor, versículo 3, dice la Biblia: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su, ¿qué dice la Biblia? Su pasaje, entró en ella. ¿Para dónde? Para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, él iba haciendo su voluntad, pero no la voluntad del Cristo de la gloria. Y eso pasa también con nosotros, amado hermano. También Dios nos dice: mi voluntad es que tú estés todos los servicios en la casa de Dios. Pero ¿cuál es mi voluntad mía? Amén. Ya tenemos a veces, hermano, hasta una agenda en la refri, hermanos. Amén. Hacemos la agenda, hermanos. Decimos: este día no voy a la iglesia, este día sí voy, este día no voy. Y tenemos la agenda hecha. Y amén. Y no es que no tengamos tiempo, tenemos tiempo, pero no queremos hacerlo. Amén, porque nosotros tenemos ya nuestra propia agenda. ¿Cuántos están conmigo, amado hermano? ¿Me están entendiendo, hermanos? A su nombre. Estoy seguro que hoy cuando lleguen a su casa van a ir a meterle fuego a su agenda. ¿Cómo el pastor sabe que tengo mi agenda en la refri? Casi no visito mucho a los hermanos, porque no me invitan. Porque no lo invito porque es muy comelón, dicen algunos. No como mucho, hermano, solamente como 10 tortillas me como. Bendito sea Dios para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, nos sigue hablando la palabra en el siguiente verso, por favor, versículo ¿qué? Versículo 4 dice la Biblia: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que, ¿qué dice la Biblia? Que se partiría la nave. ¿Por qué? Porque iba haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Aleluya. Vamos a seguir estudiando capítulo 3, verso 4, por favor, en esta maravillosa hora. Capítulo 3, en el versículo 4. Gloria a Dios para siempre. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice en el versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahí Jonás, hermano, ya iba bajo la protección y bajo la voluntad de Dios. Amén. Ya se había Jonás sometido, pero, hermano, se sometió hasta que Dios, hermano, lo llevó, hermanos, al vientre de un gran pez, como dice la Biblia. Gloria a su nombre para siempre. A veces también nosotros queremos someternos a Dios hasta que Dios nos hace pasar un proceso bien difícil. Alabado sea el Señor. Nos sigue hablando la palabra en el siguiente versículo 5, ¿verdad? Dice la palabra: y los hombres de Nínive creyeron, oígame bien, a Dios, y proclamaron ayuno. ¿Qué dice la Biblia? Proclamaron ayuno y se vistieron ¿de qué? De cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermano, el ayuno hace cosas grandes y maravillosas, hermano. Amén. ¿Cuántos están aquí, hermanos? La verdad que cuando usted, hermano, se somete al sometimiento a Dios, hermano, esto es, amado hermano, hacer la voluntad de Dios. Terminamos, amado hermano. Filipenses 2:4, por favor, en esta maravillosa tarde. Gloria a Dios para siempre. Yo sé que usted se cansa, hermano, está sentado. Aleluya. Mayormente si está, hermano, no está estudiando conmigo, olvídese eso, que estoy cansado. Gloria para siempre. Déjeme decirle que yo me canso más, hermano, estar parado en el trabajo que cuando estoy trabajando. A su nombre.
Hay días que a veces me toca estar parado nomás mirando. Hermanos, vengo pero cansadísimo. Aleluya. Y cuando estoy trabajando, hermanos, vengo tranquilo, como si nada. A su nombre. ¿Le ha pasado a usted eso, hermano? En su trabajo, lo que trabajamos, porque hermanos, cuando usted trabaja con americanos, días trabaja y días no trabaja nada. A veces le pagan solamente por ver. Sí. Amén. Solo por estar en el reunión de ellos, hablando cosas, hermanos, que no deben de hablar y el trabajo parado. Amén. Pero trabajan con hispanos, hermano. A su nombre. No lo dejan ni siquiera tragar saliva. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Pero es bueno, hermano, porque viene, hermanos, amén, tranquilo, no viene muy cansado. Porque está siempre trabajando. Se está ganando bien el dinero. Gloria a Dios para siempre. Entonces, conmigo la Biblia, hermanos. ¿Qué le dije? Filipenses 2:4, ¿verdad? Gloria para siempre. Me ganaron ustedes. Bendito Dios para siempre. Filipenses, capítulo, ¿qué le dije? 2:4. Amén, 2:4. Dice la palabra en el versículo 4, dice la Biblia. No mirando cada uno por qué, dice la Biblia, por lo suyo propio, sino cada cual también por los cuales, por los otros, hermano. Eso, hermano, es someterse a la voluntad de Dios. Porque, hermano, no solamente podemos ver por nosotros mismos. Amén. Eso es estar sometido, hermano. Amén. O buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios, hermano? A su nombre. Siguiente verso, por favor, versículo ¿qué? Versículo 5 dice la Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Hermano, Jesucristo, el hermano, aleluya, se sometió a su Padre. Amén. Se sometió a la voluntad de su Padre. Porque Él dijo, lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta, sino que lo que yo hago lo hago porque mi Padre me dice que lo haga. Amén. Eso se llama, hermano, sometimiento. Eso se llama hacer la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? Versículo 6, por favor. El cual siendo en forma de Dios, no, que dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosa que se aferrase. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, ¿a quién dice la Biblia? Hecho semejante a los hombres. Hermano, eso es lo que hace, hermano, el sometimiento a Dios, hermano, lo hace a usted trabajar en la obra de Dios. Lo repito, hermanos, cuando usted está sometido, hermanos, amén, a Dios y a hacer la voluntad de Dios, hermano, cualquier cosa, dice usted, amén, pastor, aquí estoy. Amén. Pero cuando usted no está sometido, hermano, si va a hacer limpieza, viene murmurando, hermano. Ay, Dios mío, solamente que me tienen de la iglesia, me tienen. ¿Y por qué no me ponen a ver el culto? ¿Por qué no me ponen a cantar o me ponen a predicar a mí? ¿Por qué no me ponen de maestro? A su nombre. Porque todo el mundo quiere tener un nombre, un título, hermano, de maestro. Pero no todos están dispuestos, hermano, a hacer como hizo Jesucristo. Jesucristo no buscó el título de maestro, hermano, se lo pusieron porque, hermano, era un hombre, hermano, que servía a la comunidad. A su nombre. Y es un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hermanos, y lo maravilloso, hermano, que Él se le despojó, hermanos. Amén, así mismo. Hay gente, hermano, que dice, pastor, yo limpio la iglesia, pero los baños no los toco. A su nombre. Y cuando uno viene, hermano, y el que es una limpieza de estos baños. A su nombre. Pero ni los de mi casa limpios en algunos. Hermano, cuando se trata de limpiar, hermano, se limpia todo, hermano. Amén. Hasta el púlpito si es posible. A su nombre. Pero no me lo dejen con las manos marcadas ahí también. Como si un elefante pasó por ahí. Bendito Dios para siempre. Si va a hacer algo, hágalo bueno. Amén. Ahí va a dejar las manos marcadas para que el pastor mire que sí lo limpie. A su nombre. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Bueno, ¿nos vamos o seguimos? Bueno, usted se quedó negro, pero póngase de pie esta mañana. Amén. Nos vamos porque ya, pues yo creo que ya usted recibió la palabra de Dios. Y yo creo que pues es suficiente para que usted se alimente con esta receta. Amén. Porque si le damos mucho va a tener empachado y me va a salir peor que ya no va a venir el próximo viernes. A su nombre. Y algunos están pensando, pastor, disculpe, va a salir el próximo viernes cuánta enseñanza, no vengo. No piense eso, hermano. Piense decir, el próximo viernes, pastor, aquí voy a estar nuevamente comiendo la receta de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cuántos aprendimos de la palabra de Dios? ¿Y cuántos vamos a seguir la receta hoy en día? Bien, hermanos, porque solamente las mujeres dicen amén, los hombres. Los hombres siempre se quedan callados. No, yo no, pastor.
Vamos a orar en esta maravillosa hora para darle gracias a Dios por todo lo bueno y lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Gracias, hermano. Estaremos orando por otras peticiones en esta maravillosa noche. Tenemos una petición por acá, oración por mi hermana Filomena. Estaremos orando por ella, amén. Por la niña, amén, de la hermana Francisca también estaremos orando, amén, y por todo el mundo, amén, por tanta catástrofe, hermano, que está pasando del mundo entero. Sabemos, hermano, la verdad que nunca en un año se haya visto, hermano, lo que está pasando en el mundo hoy en día, hermano. La verdad, hermano, que es tiempo de seguir la receta, amado hermano. Es tiempo de seguir, hermanos, el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Levante sus manos, vamos a darle gracias a Dios y vamos a poner, hermano, estas peticiones en la mano del Señor, pidiéndole a Dios, hermano, que Dios sea glorificado de una manera muy especial en esta maravillosa noche. Si alguno en esta noche vino enfermo y le cree a Dios que Dios puede sanar su vida, el altar está abierto, o ahí en su silla, usted mismo ahí puede poner su mano sobre ese dolor, sobre ese malestar, creyendo en el poder de Dios. Sabemos, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Él es el médico por excelencia, el único médico, hermanos, que hasta aquí, hermanos, no ha fallado ninguna operación. Todas las operaciones le han salido perfectas, todas las sanidades le han salido perfectas, porque Él es un Dios perfecto. Solamente hay que creerle a Él y decirle: Señor, tú eres el médico de los médicos, Señor. Aleluya, maravilloso Dios. Si usted está en este lugar, todavía no tiene la receta en su corazón, que es la palabra de Dios. También el Señor quiere sanar también su corazón, sanar su alma, escribir su nombre en el libro de la vida. La Biblia dice: acercados a mí y yo me acercaré a vosotros, pecadores huidos. Y vosotros doble ánimo, purificad vuestros corazones. También la palabra nos enseña: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Maravilloso Dios, mi alma te alaba. También dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Maravilloso Dios, aleluya, gracias, Señor. El altar está abierto en esta noche, que sea alguno que quisiera entregarle su corazón al Maestro, o alguno que está por la radio, está ahí, que usted quiere recibir a Jesucristo en esta noche. Esta es la oportunidad, esta es la noche que ha hecho el Señor para entrar a su corazón. El Señor, aleluya, quiere entrar a su vida en esta maravillosa noche. Queremos una oración de fe por todos aquellos que van a reconciliarse, que van a aceptar al Señor en esta noche como su único, suficiente Salvador personal. Luego oramos por estas peticiones en esta maravillosa noche. Todos aquellos que están por la radio, aquellos que quieren hacer nuevos votos con el Cristo de la gloria, repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche reconozco que solamente tu sangre me puede limpiar de todo pecado. Te entrego mi alma, te entrego mi corazón y mi espíritu, Señor. Ayúdame, fortaléceme y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te doy gracias por haber entrado a mi vida. Te doy gracias por haberme perdonado. Y te doy gracias, Señor, por haberme hecho libre por tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, gracias por haber entrado a mi vida. Vamos a orar ahora, amados hermanos.